Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Savi, formar jóvenes en altos riesgos, gente que puede ser presa fácil de la delincuencia, y los salesianos de la Iglesia Católica cuidan de ellos, los forman, los convierten en ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, el año ya va a ya sí es verdad que está casi expirante el año 2025, cargado de muchísimas dificultades para el globo, en el mundo entero. La naturaleza complicada, los climas complicados, el hombre, la mano del hombre, también ayuda a complicar las cosas más, porque muchas de esas turbulencias climáticas se deben también a todo el manejo que ha tenido el ser humano en este planeta, que es complejo, porque que tiene una serie diríamos, interconexiones entre los seres vivos, leas, animales, plantas, seres humanos, e incluso los seres, o mejor dicho, aquellos materiales no vivos, inorgánicos, pero que forman parte de esa estructura global, entonces se alteran y eso genera muchísimos problemas que lo hemos visto en todo el globo. Pero además el comportamiento de los seres humanos también siempre conflictivo, muchos conflictos y posiciones, unas rebeldes y otras también de posiciones de fuerza. Los grandes quieren, como siempre se ha dicho, tragarse a los pequeños, y entonces eso crea una serie de conflictos que mantienen siempre el globo terráqueo, lo mantienen en zozobra los seres humanos. Esa es la pura verdad. Las guerras, esos conflictos étnicos, conflictos religiosos, fronteras, todas esas, los recursos naturales. Entonces eso crea muchas dificultades, indiscutiblemente. Bueno, hemos visto como las tres grandes naciones
andan en disputa continua. Y la verdad que una de ellas, que ha sido siempre, o por muchos años, viene siendo la principal fuerza o mejor dicho, la principal nación que cumple con todos o los grandes requisitos de la globalización o de la globalidad. Porque se ha interpretado que la globalización es americanización o norteamericanización. Así lo han visto los enemigos de Estados Unidos, pero resulta que Estados Unidos no se impone a las demás, ni ha querido imponerse a las demás por grande, sino porque es un país que ha avanzado tecnológicamente. Su cultura se ha impuesto en el mundo. Entonces, su avance tecnológico lo dice todo. Han estado a la vanguardia de los avances tecnológicos en el globo. Pero además, eso le permite entonces ser una nación con una importancia militar, que lo ha hecho en el mundo, porque además tiene una posición geográfica favorable, distante de Europa y de los países generalmente problemáticos que siempre han estado en conflicto de guerra. Estados Unidos muy lejos, entre dos océanos enormes, los dos más grandes de la Tierra. Entonces Estados Unidos no está como tan fácilmente alcanzable, esa es la pura verdad. Entonces ha regado su riqueza por el globo y es una hiperpotencia, como yo he dicho. Pero Estados Unidos no es grande porque el país es grande, ha tenido grandes dirigentes, grandes gobernantes. Hoy, lamentablemente, yo lo digo muy responsablemente también, Estados Unidos tiene una dirección política muy débil, porque Donald Trump, a pesar de que truena y tiene esa voz de Júpiter, como dice su actuación, pero en el fondo se ve como un gigante de barro, vamos a llamarle. Porque Estados Unidos no tiene que estar temeroso de ningún país de la tierra porque ninguno lo superan en esos factores que yo acabo de decir, ni financieramente tampoco. Y la primera economía del mundo es Estados Unidos, también, y su moneda es la más fuerte del mundo con todos sus defectos. Entonces Estados Unidos es un país, no es que tenga que avasallar a todo el mundo, pero no tiene que recular ante nadie, porque es un país, repito, poderoso, el más poderoso de la tierra, en todos los órdenes. Y ahí están los datos y no me dejan. Pero Donald Trump es un presidente que ha llegado ya diríamos, con un expediente de que no fue efectivo en su primera gestión presidencial, fue un total fracaso. Pero el hombre repite sobre la base de un discurso que parece que engañó de nuevo al pueblo norteamericano. Se hizo del poder, ganó sus elecciones, pero él mismo, Donald Trump, sigue actuando con los mismos errores. Hoy Estados Unidos, él vendió la idea de que tenía que ser el país el más grande de nuevo, pero resulta que Estados Unidos siempre ha sido grande. Y ahí están las muestras. No hay que citar nada porque está todo presente, escrito, visto, cuál ha sido el comportamiento de Estados Unidos. Entonces hoy estamos viendo un presidente que yo aceptaba, Manuel Fermín, aceptaba que fuera basculante con la situación de Rusia y Ucrania, por ejemplo, y este mismo caso de Venezuela, o con el caso de China y Taiwán. Pero Estados Unidos, en vez de ser basculante, tal vez que eso, que no es conveniente, porque como yo he dicho, es la estrella polar del mundo, y es el guía de los países europeos y de Occidente, las grandes naciones de Occidente. Pero ha tratado de distanciarse de los grupos, de los grupos amigos. Es una cosa increíble. Entonces, yo he dicho, ¿para qué son las armas de Estados Unidos? Si las armas de Estados Unidos es para defenderse de sus enemigos. Porque ¿para qué usted va a gastar un dineral en armas? ¿De quién es que usted se va a defender? ¿De sus enemigos o de sus amigos?
Pues resulta que los enemigos de Estados Unidos son China y Rusia e Irán, Corea del Norte y todo ese grupo de países que le llamó George Bush hijo el eje del mal. Pero resulta que Donald Trump es al revés, un hombre dinamitero, como yo he dicho, y que crea la estampida, todos los acuerdos multilaterales, unilaterales, el comercio alterado y dinamitándolos con los acuerdos y todo. Entonces, esta situación con Ucrania, hemos visto a un Donald Trump que le crea a un Putin que todo el mundo sabe cuál ha sido la actitud de Putin. Un genocida, un hombre que ha querido secuestrando niños y adultos, matando en masa a sus soldados, y ahí están los ejemplos, pero además, peor, rusificando las zonas que ocupa ilegalmente. Y adoctrinando a niños para convertirlos en rusófilos y no en rusófobos, algo increíble. Y ocupando terrenos que no son propios de ellos. Sin embargo, critica a Estados Unidos y le dice que va a darle apoyo a China ante el reclamo de Taiwán. Entonces, ¿cómo se explica que Estados Unidos sea amigo de su enemigo? Y se ha dicho siempre que el amigo de tu enemigo es tu enemigo también. Porque en este caso, si Rusia es amiga de China, en el caso de Taiwán, ¿quién es enemigo de Estados Unidos? Rusia. Porque Estados Unidos es el amigo de Taiwán, no es de China continental. Digo, en la disputa. Que China podrá tener su razón de decir, miren, esos terrenos son míos, pero resulta que Ucrania hace lo mismo. Y Putin, que es un cínico, no tempera. Además, Kaliningrado es una porción que eso se ve a toda... Geográficamente se ve que no es territorio ruso, eso era un territorio polaco y alemán, creo que era así, Kaliningrado, en el Báltico. Sin embargo, Rusia no entrega eso, tampoco entrega las Kuriles, que son unas islas que tienen una disputa con Japón. Sin embargo, el cínico de Rusia habla de que hay que respetar la soberanía de Venezuela, que hay que respetar a Taiwán y que apoya a China si China reclama a Taiwán. Es decir, si le reclaman Kaliningrado, se pone bravo. Si le reclaman Transnistria, se pone bravo. Si le reclaman Crimea, también se pondría bravo. Y entonces, es decir, en ese ambiente que Donald Trump está, ¿y por qué se inclina? Porque ni siquiera bascula, sino que se inclina hacia el caso del señor Putin. Algo increíble. 2 razones o 3 hay para entender esta cosa. La hemos dicho aquí. Una, o hay evidencias de sexualidad o de vida mundana, o hay evidencia de comercio, de negocios, o en última instancia, que fuera en alguna oportunidad esa juventud díscola de Donald Trump y mundana, que tuviera algún contacto de espionaje con la antigua KGB de la Unión Soviética, como se le ha señalado. Cosa que serían, eso es una traición, sería a Occidente y a los Estados Unidos. Pero la conducta de Donald Trump es favorable y lo hemos visto en estas negociaciones donde pide la rendición de Ucrania. Es decir, el que tiene la razón es el agresor en este caso. Y ha llegado a acusar a Ucrania de iniciar la guerra. Pero son las cosas inverosímiles. Incluso ayer hubo un ataque, supuesto ataque, que todo el mundo sabe que eso es una farsa del señor Vladimir Putin, de que 90 drones atacaron su residencia enviados por Ucrania y que todos fueron derribados, señores. No hubo, ni siquiera los restos de un dron de esos cayó cerca, ni siquiera en el patio de su casa. Todo el mundo sabe que eso es una farsa, que eso es mentira. Pero Donald Trump le da credibilidad. Hablé con Putin y me dijo esto, mire, eso está muy mal por ti, Zelensky. Pero ¿y cómo es posible una cosa igual? Ese es el comportamiento del presidente de los Estados Unidos, del líder de Occidente, porque no es el líder de Rusia, ni es el líder de China, ni de Irán. Increíble.
Así que ha estado Estados Unidos vacilando en estos casos, inclinándose al caso ruso. Entonces mantiene disputa con China, pero se inclina con Rusia. Rusia es pro China. Y en ese menjurje, como se dice, nadie entiende a Donald Trump. Por tanto, es una presidencia que anda, como se dice, sin ton ni son, pienso yo. En el caso de Venezuela, ya esa crisis va tomando una situación que tiene que actuar. O sigue bloqueando a Venezuela de tal forma que Venezuela se corroa, como dicen, termine ya cayéndole la gusanera y ese país tenga que rendirse. Las Fuerzas Armadas, alguien tendrá un grupo disidente allí y echará del poder a los que queden ahí para no perecer todos, porque en este caso un bloqueo no lo resistiría Venezuela. Vamos a ver en qué va a terminar aquello. Bueno, esto es lo que tenemos por ahí. Señores, yo vi las notas de la Dirección Nacional de Control de Drogas. 48.000 kilos líderes en la región y nadie toma más droga que nosotros. Muy bien. Pero yo he dicho aquí, somos líderes en interdicción. Muy bien, final de año. Pero también somos líderes en introducción, porque cada vez que se detiene más droga es porque entra más droga. Sin embargo, la autoridad solo destaca la que captura, pero no destacan la que entra. O la que puede seguir, porque eso tampoco el Estado Dominicano tal vez no tenga que saber qué pasa, cuántas logra llegar a los Estados Unidos de esa droga, que pasa por aquí. Pero detienen 48.000 kilos. Bien. Líder en interdicción, pero somos líderes en introducción. La verdad es que esas cifras tiende uno a ponerlas siempre. Las cifras del gobierno se están quedando como con la duda. Las cifras de interior y policía, homicidio, violencia, y miren cómo es que está la sociedad. Hasta los haitianos involucrados en una violencia entre ellos mismos, pero crean tensiones a la sociedad nacional y ejemplos gráficos gravísimos. Un haitiano asesinando a un perrito, pero así asesina a un niño. Y a cualquiera lo mata, porque estamos llenos de una basura, de una escoria que ha entrado a este país sin control. Y miren, hoy detuvieron un teniente de la policía o un teniente, no sé si del ejército, de la policía, traficando con haitianos en la frontera. Pero eso es voz populi. Incluso el propio alcalde de Dajabón lo ha dicho muchísimas veces, señor Riverón, y todo el mundo en la frontera sabe el desorden que hay ahí. Y el gobierno sigue dándonos cifras. 475.000 fueron, bueno, para ser más preciso, vamos a ver cuántos fueron. 347.000 deportados. El Gran Santo Domingo encabeza la lista. Y yo me pregunto, ¿quién cree en esa cifra de migración? Si los haitianos andan aquí, como Pedro por su casa, nadie les molesta. Gente ilegales. Si andan ilegales, si es verdad que migración despacha esa cantidad de gente y que funciona, los haitianos le tuvieran miedo, no salen a la calle. ¿Por qué? Porque hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una política de verdad seria contra la inmigración ilegal. Y andan esos agentes como perros sabuesos. Y aquí, los haitianos andan por su cuenta, haciendo y deshaciendo, y dándose machetazos, y matan, roban, asesinan, andan en las calles, venden, hacen buhonería ambulante por todos los sitios del país, y nadie se mete con esa gente. De vez en cuando hay algunos allantes, todo es una tramoya lo que se ha vendido aquí. Y pasa con las cifras de la violencia, y pasa con las cifras de los homicidios, y pasa con las cifras de los deportados, supuestamente deportados, y entonces la gente no está creyendo en las informaciones del Estado Nacional. Aquí hay cierta credibilidad. Por eso hemos dicho, en esas áreas que decíamos ayer, que han sido la de mejor manejo, incluso hoy se confirmaba lo que decíamos nosotros ayer. Aquí, a la vista, y la gente lo sabe porque
no es que lo sintamos, pero uno sabe que en aduana hay buenas recaudaciones, que Impuesto Interno ha seguido con su trabajo de buena eficiencia de recaudatoria y que hay un buen comportamiento recaudatorio en las oficinas, en las dos agencias importantes del Estado, del gobierno. Hoy lo confirman los periódicos, no sé cuál lo vi en titulares de los periódicos de hoy. Lo decíamos ayer, el manejo macroeconómico se tiene que decir que es impecable por parte del Banco Central y Valdés. Es decir, que esas áreas del gobierno, sus cifras son creíbles, porque la gente lo asimila, sí que son creíbles. Y además están auditados. ¿Por quiénes? Por los organismos internacionales. Usted no le puede venir a decir al Fondo Monetario que crecimos un 4%, sí crecimos un 3%. Hoy esa gente cree en porque lo que usted le diga. Hay que llevar información. Y eso viene siendo auditado, eso viene siendo monitoreado todo el año. Ahí mensualmente el Fondo Monetario tiene un control de todo lo que está pasando aquí. Y las agencias que certifican. Entonces hay áreas del gobierno que son áreas creíbles, porque están ahí manejadas. Pero aquí hay áreas del gobierno que todo anuncian y anuncian y anuncian y usted no sabe qué es lo que hay. Yo recuerdo aquí que hemos mencionado yo no sé cuántas veces, Energía y Minas, ese ministerio señaló con rueda de prensa y todo que ellos iban a someter a la justicia a Falconbridge porque estaba vendiendo activos. Una empresa que está cerrada al borde prácticamente de la quiebra o de un cierre técnico, no sé, o financiero, no lo sé. Y que como el Estado Nacional tiene unas acciones mínimas, pero tiene derecho a reclamar, si se debe vender un bien, tiene que ser consultado con los accionistas. Y han vendido bienes, muebles, y eso ha sido objetado por el gobierno. El ministerio dijo que iba a someter eso a la justicia, pero no han dicho más nada. Pero atento también, ha estado la opinión pública, o yo no sé quién es más de la opinión pública, pero yo por lo menos he estado atento. Porque nosotros denunciamos aquí que era digno de investigar quién compró los bienes que Falconbridge vendió, que hay un alto funcionario del gobierno que forma parte de ese grupo que compró esos bienes de Falconbridge. Y entiendo que tal vez no se ha actuado porque está involucrado gente del gobierno en la compra. Y por eso Energía y Minas no se atreve, parece, a dar referencia de qué es lo que hay. O hacer el sometimiento, si lo hacen, que lo hagan público, que la gente, el público sepa, porque el pueblo dominicano en última instancia es el que tiene que estar bien enterado de qué le afecta y qué le beneficia. Porque son los que eligen las autoridades y las autoridades están ahí para que le cumplan al pueblo. No para que se autocumplan ellos, por autocomplacencia de ellos. No debe ser eso, sino es el pueblo dominicano que debe saber quién le está dirigiendo en favor de sus intereses. No sabemos nada de eso. Pues así hemos señalado, andan algunas de las instituciones también del gobierno nacional. Y cuando se sirven cifras, entonces la gente pone, unos ponen objeciones, pero otros ponen sus dudas. Yo soy de los que me encasillo en el grupo de los dudosos de estos datos de 347,000 deportados del Gran Santo Domingo en cabeza. Migración cerrará el año, pero ¿cuántas informaciones ha brindado Migración? Desde que el presidente Abinader solicitó o dio instrucciones de que se deportaran 10,000 personas semanales, léase haitianos, todo ha quedado en nebulosa. Nadie suma
Nadie da. Los únicos que suman son la gente de migración que dan datos, se atreven a dar unos datos que la gente no los cree. Y así, yo no voy a decir que no crean lo de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Bien, se anuncia lo que se detiene. Pero hemos dicho, si se detiene mucho, es porque entra mucha. Porque eso es una cuestión muy lógica. Un río, si tiene caudales, porque está lloviendo en las cabeceras y en los afluentes, y le está entrando los afluentes y le están entrando la lluvia que se genera en la cabecera, en los manantiales donde nace el río. Es de la única forma. O vamos a tener un alto caudal del río al final de descarga, si no hay un sufragio allá arriba. Hay que sufragarle. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, ayer leí un editorial del Listín Diario, creo que fue ayer, refiriéndose a esa dejadez, esas improvisaciones, ese descuido de las autoridades ante los reclamos de ciudadanos, de la ciudadanía, que reclaman muchas veces correcciones y no le hacen caso. Hoy leí otro editorial que es del periódico Diario Libre también, refiriéndose al mismo tema. Es decir, el caso de San Pedro de Macorís y el caso de Santiago, dos casos muy graves, donde por inadvertencia de las autoridades que ya han sido advertidas, no le hicieron caso. Pasó, reventó ese tanque en Macorís, San Pedro de Macorís, y daños cuantiosísimos a familias residentes en el entorno. Pasó en Santiago, en Sabana Iglesia, una tubería enorme, 48, 50 por 52 pulgadas, no sé de cuánto, pero la vi bien grande, parece que son o 72 pulgadas, no sé. Pero esa tubería, con la presión que va esa agua de ahí, de esa presa de Tavera o de Bao, no sé, donde está la obra de toma para alimentar los acueductos de Santiago y Moca. Reventó también la sociedad, locales, habían hecho las advertencias y las autoridades como siempre. Y su rayo como siempre, porque así es que hemos estado 5 años. Y aquí en este programa, que yo tengo que tal vez autocomplacerme con eso, pero me complace que tenemos 5 años advirtiéndole al presidente que anda con un equipo de bisoños, de gente que no sabe de lo que tiene entre manos, y que él ha confiado en esa gente sabiendo que esa gente no sabe de eso.
No es que no atienden el caso, no es que no saben de eso, no saben atender el caso, no tienen la capacidad técnica para atender esos casos. Y nosotros hemos comparado con generaciones anteriores de funcionarios, de servidores, de técnicos que han estado en esa área de agua, agua de salud, agua, o mejor dicho, agua potable, agua de descarga o agua negra y agua de riego. Eso ha estado aquí en manos de verdad, de técnicos completos. Y lo hemos dicho con nombres y apellidos aquí, en este programa. 5 años señalándole esas deficiencias a este gobierno. Pero el presidente obstinado o terco o como yo muchas veces también tengo que señalarle, gobierno tan coloquial como es el presidente, no atiende, no le presta atención a esas cosas y entiende que son aguijoneos, que son críticas interesadas, que eso es oposición pura y simple y que él tiene que seguir adelante. Pero miren los resultados. ¿Cuánto tiene que pagar el pueblo dominicano? Porque no es de los bolsillos del presidente, que ha sido advertido de esas deficiencias de esos funcionarios. Ahí veo que INAPA va a pagar casi 12 millones de pesos a víctimas del colapso de Consuelo, de San Pedro de Macorís, del tanque. ¿Quién va a pagar esos 12 millones? ¿Lo va a pagar el funcionario inepto? ¿O lo va a pagar el presidente de la República de su dinero? No, el pueblo dominicano. A pagar los errores de unos ineptos que han sido denunciados por ineptos. 5 años y el presidente no tempera a nada. 2 editoriales de 2 periódicos importantes del país, tal vez obtempere el presidente y diga, bueno, ya tengo que quitar a algunos de esta gente porque esta gente no me funciona. ¿Cuánto habrá que pagar en Sabana Iglesia? Porque aquellas familias no son estas familias de San Pedro de Macorís. Aquellos probablemente sean viviendas y sean gente que tengan mayor capacidad de reclamo. ¿Cuánto tiene que pagar el Estado Nacional a los afectados por una inadvertencia de funcionarios mediocres como hay ahí? Ahí habrá que pagar más en Santiago. Pero ese dinero no lo va a pagar ni el presidente Abinader ni lo va a pagar el director del Corazán. Como el director de INAPA tampoco va a pagar esto. Entonces, tal vez ahora con esos 2 editoriales, esos periódicos, tal vez diríamos, reacciona a la presidencia de la República, emite decretos y tal vez lo cambia, uno para acá y el otro para allí, y el otro para allá y el otro para allá. Una verdadera mediocridad dentro de la obstinación y la improvisación. Entonces, no valen las advertencias. Igualmente pasó con el sector agrario. ¿Cuántas veces hemos dicho y todo el mundo? Nada, hasta que venga el desastre, como se dice. Así hay otras instituciones. Usted reclama, hoy también el listín vuelve con un reclamo. Las instituciones no responden. Usted va al CEA a buscar una certificación de que usted le compró hace 15, 20 años un inmueble al Consejo Estatal del Azúcar, que tiene una inmobiliaria legal, que es la que vende los terrenos que ha tenido el CEA. Y usted tiene que esperar meses, si es que le hacen caso, para que le pidan una simple certificación, que usted le diga, mire, yo le compré a usted de esto, mire, aquí hay un recibo de saldo o de deuda con el banco, con la inmobiliaria del Consejo Estatal. Nosotros, que mire, deme una certificación que avale que yo soy el que le compré a usted. Usted no recibe datos de ahí. Entonces viene un invasor, ocupa terreno del mismo CEA y van y se lo llevan al presidente para que le dé un título definitivo. ¿Usted cree que un gobierno se puede manejar así? Entonces así es que anda. Y hoy lo editorializa el propio Listín Diario. Esas cosas tienen que cambiar, presidente Abinader. Usted tiene que dar 2 manotazos en su escritorio, que lo sepa el funcionariado, que va a terminar siendo un funcionariato, lamentablemente. ¿Por qué? Porque lo que decíamos ayer, la ineptitud y la corrupción juntas, eso es una devastación. Pero parece que la historia de este país habrá que reescribirla continuamente, porque uno no entiende.
Eso es así. Entonces, por ejemplo, el INDRI, ese es el otro. Son 3 funcionarios sin ninguna experiencia de trabajo en áreas de agua, ni de saneamiento ambiental, ni de servicio de agua para el riego. Ustedes recuerdan el caos que hubo con la frontera y el río Masacre. Vamos a hacer el diseño de la presa de Don Miguel, en el Tamarindo, allá en la cuenca alta del Masacre. Muy bien, vamos arriba. Ya después de aquel error, de aquella metedura de pata, de aquel ridículo que hicimos, aquella humillación de un esqueleto que no tiene un estado fallido, que no tiene ni siquiera un presidente. Y nos dejamos humillar de eso con el río Masacre. Anuncian que se va a hacer la presa de Don Miguel. Bueno, vienen los estudios. Vamos a llevarlo al Banco Centroamericano de Inversión y de Exportación, algo así. El CIE o el BICIE. En abril del 24 se presentó eso, de que al BICIE se presentaron esos estudios, ese presupuesto que se prestan. Porque imagínense. Y de ahí acá no sabemos nada. La presa de Don Miguel, si se está trabajando en ella, qué es lo que se está haciendo, no sabemos nada, y todo aquello fue un marco prometedor para acciones futuras. Igualmente la presa de Amina, usted no sabe nada de eso. La presa de Macasías, allá en San Juan, se hace una rueda de prensa in situ. Las 2 bocas la vamos a hacer allá. El río Macasías y el río Joca y todo eso. Vamos a trabajar en eso. Y usted no sabe más nada de eso, porque nada más es hablar. Es presentar el tema como si la gente le va a creer que ya presentando el tema, ya eso es la realidad de la obra. Entonces vemos a Montegrande. Montegrande, toda aquella parafernalia, como se dice, toda aquella amplísima publicidad con una presa que recibió la administración del presidente Abinader en más de un 50% de construcción, que incluso hasta fondo le dejó el gobierno anterior, más de 200 millones de dólares en fondo, que se habían hecho las correcciones de la presa de Sabana Yegua. Y ya tiene 5 años el gobierno. Y las obras conexas, que tantas veces hemos hablado de ellas, esas obras están allí, como diríamos, durmiendo el sueño eterno. No la obra en sí, sino la idea de hacer la obra. Es decir, todos los estudios que están ahí ya listos, no se arranca y no se sabe nada. El destino de unas poblaciones que están ahí abandonadas, dejadas a la buena de Dios, pero que se le ha creado las expectativas más importantes de su vida. Se le ha dicho que ya ellos van a ser asentados, que esa tierra se va a hacer una parcelación especial, que se van a construir los canales o que se van a construir una serie de reservoirs y que eso va a generar un riego por goteo, microaspersión, riego presurizado, etcétera, y que van a tener unos cultivos adecuadamente levantados allí, con asistencia técnica, crédito, con mercado asegurado, con todas las facilidades tecnológicas. Señor Ilián, que le crean un ambiente a la gente, que la gente cree y visualiza las cosas, una especie de ilusión óptica se le hace a la gente con eso. No se inicia ni siquiera el dique derivador que lleva eso en fondo negro, yo creo que ni eso sea adecuado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El suroeste, el noroeste, la presa de Amina, la presa Don Miguel, todo. Entonces vemos nosotros esta riqueza a nuestros pies. Verdaderamente ociosa, porque ha tenido un manejo, este asunto técnico, ha tenido un manejo
improvisado, un manejo diríamos, de obstinación en seguir haciendo nada. Entonces, como hemos señalado, esto es una riqueza a nuestro pie, pero sin quienes la administran o quienes la gestionan, no tienen la capacidad para administrar ni para gestionar. Y lo que impera es la improvisación y la obstinación. Y entonces, ¿qué es lo que espera entonces las autoridades? Díganle la verdad a esa gente del sur, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, nosotros no tenemos la capacidad o no tenemos los recursos, no tenemos el capital humano necesario para enfrentar estos problemas, porque esta administración no carece de la experiencia técnica o carece de la voluntad política para hacerle frente a esto. Pero ¿y qué es lo que vamos a hacer con aquello? Es decir, van a pasar 8 años y este gobierno va a pasar como sin pena ni gloria. O mejor dicho, con mucha pena, porque lamentablemente serían 8 años, y que ya, fíjense cómo basta con pensar que se han hecho las cosas tan bien que se está hablando ya en forma, diríamos, de ruido sordo o de ruido críptico. No crítico, sino críptico, me explico. De que hay un interés de que el presidente borre o eche para atrás ese compromiso que él hizo de modificar la Constitución y hacer lo que quiso hacer Danilo Medina. Buscar una tercera reelección, porque el propio gobierno y el propio partido son conscientes que las cosas se le están poniendo gris para el 28. Y ya se sigue insistiendo que el presidente Abinader lo están forzando a que cambie la Constitución de nuevo, fundamentándose en esa mayoría aplastante que tiene congresual. Ahora, ¿qué pasaría si el presidente osare decirle al pueblo dominicano que él quiere ir a una segunda reelección y que para ello tendría que reformar no la Constitución de Danilo, sino la Constitución de él mismo? Es decir, este pueblo se va a quedar tranquilo si el presidente osare cambiar esa Constitución, porque el partido no tiene un candidato que tenga la estatura de ser un candidato firme, confiable y que pueda hacer ganar ese partido y venderle a este pueblo un programa, un gobierno creíble, que borre todo ese sobajeado y desacreditado cambio. ¿Se va a quedar este pueblo tranquilo si el presidente osare hacer lo mismo que intentó Danilo Medina cuando fue parado en seco por una llamada de Washington, del señor Pompeo, más la combinación de fuerzas opositoras que se lanzó a la calle frente al Congreso a decirle no a ese intento, un intento hijo del soborno o apadrinando el soborno, el de Danilo Medina. Y fíjense el derrumbe de ese nombre, de esa administración, de ese partido, el derrumbe a que lo llevó esa decisión de Danilo Medina. Entonces, si el presidente Abinader se osare o se lanzare por esa pendiente resbalosa o enriscada, sería la debacle para ese partido, digo yo. Y peor, que probablemente conduzcan al país a que quedemos con un pie en el aire y con el otro, con el abismo como suelo. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. La verdad que yo, acordándome de Balaguer, y yo que tantas veces he citado ese discurso de Joaquín Balaguer en las matas de Farfán, en 1966, cuando él le dijo al país, más o menos con las mismas expresiones que yo he usado ahí, de que miren a nuestros pies cómo se extiende toda esta riqueza de esa sabana de San Juan de la Maguana, ese valle entero de San Juan de la Maguana, yo me imagino, y el valle de Azua. Y Balaguer no andaba en helicóptero en esa época, pero él sabía todo, porque conocía este país. Pero yo no digo que el discurso dijera estas palabras con las que yo me estoy expresando, de que a mi vista, a mis pies, tengo la vista de toda esta riqueza. Y no obstante tener esta riqueza, languidecen estos pueblos del sur por la obstinación o por la improvisación o la dejadez de las autoridades que hemos tenido en el país. Tal vez hubiera dicho Balaguer eso, porque él le cargaba todo eso también al triunvirato y a todo ese desorden. Era muy difícil que ninguna administración de ese tipo pudiera iniciar obras de ese nivel, solamente una administración estable, como la que ya él comenzó en el 66, estable en el sentido de que estaba legalmente investido para trabajar ya con un periodo definitivo de 4 años y extendido a 8 por la reelección. Pero Balaguer fue dando respuestas para vender esa reelección del 70. Había que ver lo que Balaguer ya había hecho en 4 años. Pero ¿le falló al país? No le falló, a la región, mejor dicho. Es decir, aquel discurso, a mis pies se extiende esta riqueza, pero no obstante esa riqueza languidece en las penurias de todas estas familias humildísimas, y yo y mi gobierno vamos a iniciar estas obras, y mencionó, vamos a construir el canal José Joaquín Puello, temporero, porque necesita una presa derivador que levante el nivel de agua y se puedan derivar las aguas, porque en tiempo de estío baja mucho el nivel del río y no podría, entonces no se puede decir que será un canal definitivo, sino temporero. Así se construyó el José Joaquín Puello y no se aplicó la ley de cuota parte, porque no podía servir el agua continuamente. La zona de Pedro Corto y Pajonal y esa zona Alto del Padre, etcétera, etcétera, en San Juan de la Maguana, Santo Tomé, toda la zona allá. En Azua vamos a construir pozos mientras se establecen los trabajos en las obras grandes hidráulicas que se van a hacer, la presa en Sabaneta y una presa en Sabana Yegua. Y contrató a la compañía Atkinson de Estados Unidos. Le construyó la presa de Sabana Yegua y la empresa de Ocisa y creo que Agromán hicieron la presa de Sabaneta. Se había hecho el canal José Joaquín Puello y todas esas obras hidráulicas comenzaron a ser trabajadas con calidad por el gobierno de Balaguer. Después de ese discurso y de ganar el poder, pero cumplió con su palabra. Sabana Yegua, cuando esté lista, tenemos que hacer la construcción del dique derivador
de Villalpando para trazar un canal de riego que pueda irrigar la tierra de Asua. 6 ramales y ese canal mayor con una capacidad de 24 metros cúbicos por segundo de agua. Pero al mismo tiempo rediseñando también con las caídas del canal la planta de los toros para producir energía. Una mini planta hidráulica. Y además se hizo también un contraembalse en Tábara Abajo para desviar las aguas al canal mayor. Es decir, esa es una obra, señores. Así es que se anuncian las obras de gobierno. Y Joaquín Balaguer, en esos 3 periodos, del año 66 al 78, entregó todo eso que yo estoy diciendo. Ya estaba listo y en servicio para las comunidades, incluyendo el pueblo de Sabana Yegua. Sacado de allá, de las entrañas de Río Grande y Río La Cueva, allá en la cola de la presa de Sabana Yegua, que hasta el cementerio, los huesos de los seres queridos que estaban allí, hubo que hacer un trabajo en ese cementerio de Bohechío y traer esa familia al 15 de Asua. Ahí está el poblado. Es decir, eso se llama un compromiso de campaña y un compromiso de gobierno, un cumplimiento de gobierno. Entonces no es esta vocería y esta vocinglería de anunciar cosas que después se quedan cortos y no hacen nada. ¿Cómo es que vamos a salir del problema? ¿Qué vamos a hacer con Montegrande, presidente Abinader? Ahora, ya vamos al 2026. Pase el año y ¿qué va a pasar? Nada. Y su administración no va a poner un blog allí, lamentablemente, y esas familias estarán esperando la mano amiga de la administración, que ya tendrá que ser otro, para que le haga un esfuerzo allí tecnológico, un esfuerzo económico, un esfuerzo de voluntad política para buscar el desarrollo definitivo de esas zonas, de esas familias que están atrapadas en la más abyecta miseria. Sin embargo, tenemos esa riqueza a los pies nuestros. No obstante, languidecen hoy todas esas miles de familias en la zona, lamentablemente. Entonces, eso es lo que viene pasando cuando tenemos gobiernos y gobiernos que vienen a avisar y a decir que lo que vienen a tratar de mantenerse. Y usted ve, tenemos una reforma fiscal, no la vamos a hacer, las perspectivas son buenas, le hacen un diagnóstico o ni siquiera un diagnóstico, lo que hacen es un pronóstico. Todo va a salir muy bien. Al final terminamos mal. ¿Y qué pasa? Comemos con eso. Pero los gobiernos siguen dando pensiones, este gobierno sigue otorgando pensiones privilegiadas, bonos, ahora viene el bono de la Virgen María, el bono de los Reyes, el bono de la Virgen María, el bono del Patricio Duarte, los bonos de la independencia, faltan los bonos del carnaval, los bonos de los enamorados, los bonos de las madres, los bonos de los padres, y después vienen los bonos de los padres y de los niños y de las escuelas. Y después los bonos de la Navidad. Señores, así es que ha vivido esta administración, regalando el dinero. ¿Ustedes creen que con eso vamos nosotros a salir a camino? Vamos a invirtamos esos dineros en obras de envergadura, pero que produzcan riqueza y bienestar a la familia sobre la base del trabajo. Gracias por su atención y le deseo a todos mis amabilísimos televidentes una feliz espera de año, muchos éxitos, mucha prosperidad, mucha paz familiar y mucha salud para todos, que yo creo que eso es lo principal, estar saludable. Y que Dios los bendiga a todos. Feliz año nuevo a todos mis seguidores y seguidoras de este programa, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Adiós.